¿Sí le sonrió o no? Con los ojos, no hay problema, con los ojos le puede sonreír. Ok. Bueno, continuamos, ¿verdad?, con esta serie del reino y vamos a ver lo que es la vida en el reino, porque el reino es vida. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, ¿verdad? Entonces tenemos que ver qué es esa vida que Él nos ha dado, cuál es la vida que Él nos ha dado. Dios, para permitirnos disfrutar de su clase de vida, nos hizo renacer de su semilla incorruptible y nos hizo participantes de su naturaleza divina para que podamos entrar a su reino y de forma natural crecer y desarrollar la vida del Rey en la nuestra. Fíjense, esto es algo muy importante. La vida que se va a comenzar a desarrollar en nosotros es la vida del Rey en nosotros. Lo que está pasando a lo que el reino nos lleva es a que la vida de Él se va a comenzar a expresar en nosotros, va a comenzar a tener una expresión en nuestro ser. De eso se trata el reino de Dios, de eso se trata el gobierno de Dios. Y quiero que me acompañen por favor a la escritura, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 3, y la escritura cita de la siguiente manera. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí, que para poder ver el reino, que para poder entender el reino, que para poder operar en el reino, se tiene que nacer de nuevo. Esta explicación se la estaba dando Jesús a Nicodemo. Recuerda que Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de la ley y no sabes estas cosas? O sea, le estaba diciendo, tú eres una persona que enseña la palabra. Dice, ¿y vienes a preguntarme a mí estas cosas? Porque es importante, hay gente que puede conocer la escritura, hay gente que, mis respetos, conoce la escritura, dicen de tapa a tapa, pero si esta persona no ha nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios, puede tener conocimiento, puede conocer a un Jesús histórico, pero no puede tener esa clase de vida, ni puede operar en la vida del reino, porque muchas veces nos preguntamos, pero oye, fulano sabe un montón, tiene mucha información, pero no ha podido ver el reino, y lo estamos viendo en esta porción de la escritura, como Jesús le dice a Nicodemo, pero si tú eres maestro de la ley, pero le estaba aclarando, para poder ver el reino es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Por eso es necesario que nosotros hayamos nacido de nuevo, y el nuevo nacimiento también trae una evidencia, ¿verdad? Porque un nacido de nuevo empieza a vivir, empieza a operar, empieza a entender lo que es el reino de Dios. Entonces, cuando hay ese nuevo nacimiento, lo que pasa es que la semilla que Dios deposita en nosotros es una semilla poderosa. Tenemos que entender esto. Dios deposita en nosotros una semilla poderosa. Esta semilla es Cristo. Cristo es la semilla que Dios ha depositado en nosotros. Y quiero que me acompañen, por favor, al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, versículo 26 al 29, que cita así. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces vemos cómo dice que el reino de Dios compara, Jesús está comparando en esta parábola el reino, dice como cuando un hombre echa una semilla en la tierra. ¿Y qué es lo natural cuando una semilla es echada en la tierra?
que la semilla que crezca, que la semilla se desarrolle. Algo que tenemos que entender nosotros es que nosotros somos la tierra. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que entender. Nosotros somos la tierra donde Dios siembra la semilla de su reino. Este va creciendo para honrar y glorificar a Dios, expresando o expresada como una nueva persona en uno. Entonces, lo que Dios espera de la semilla que Él sembró es el fruto. Cuando usted siembra una semilla de lo que usted quiera, ¿qué es lo que está esperando? Que crezca, ¿verdad? Primero que crezca, que nazca, primero que nazca, que crezca y que dé fruto. Entonces, si estamos esperando que la semilla crezca y que nazca y estamos esperando el fruto, ¿ustedes qué creen o cuál es el fruto que Dios espera de nosotros? Si nosotros somos la tierra y Él sembró la semilla que es Cristo, ¿qué es lo que el Padre está esperando en nosotros? ¿Sabe qué está esperando el Padre en cada uno de nosotros? A Cristo. Que Cristo sea expresado en cada uno de nosotros. Y no es que andemos imitando a Cristo, sino que de una manera natural, Cristo se exprese como fruto en nuestro ser. Eso es lo que espera el Padre en nosotros. Por eso cuando el Padre nos ve a nosotros, el Padre ve a Cristo. Pero cuando el Padre está esperando la cosecha de Cristo en cada uno de sus hijos. Y ahí es donde nos quedamos así, ¿verdad? Pero ¿cómo? ¿A quién sembró el Padre en nosotros? A Cristo. Entonces, si Él es la semilla y nosotros somos la tierra, el problema es que nosotros hemos entendido algo mal. Cuando tú tienes en una maceta, plantas la semilla, ¿qué se incrementa? ¿La tierra o la semilla? La semilla. Mucha gente, porque el reino nos da poder, el reino nos da influencia. Mucha gente, cuando no entiende que Él es la tierra, cree que porque hay expresión de poder, porque hay sanidades, porque hay milagros, porque hay prosperidad, porque hay expresión del reino, piensa que es por Él, que el que está creciendo es Él. Pero nosotros solamente somos la tierra donde la semilla se expresa. Sí es cierto, nosotros ponemos todo de nuestra parte para que esta semilla tenga una expresión. El poder transformador del reino de Dios opera en los que creemos. Por eso es importante, les dije al principio, es necesario, o Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo, para que el poder transformador del reino de Dios opere en nosotros que hemos creído en Él. Entonces, lo primero que Él hace es, se establece en nuestras vidas. Lo primero que Dios hace es, cuando Él llega, Él se establece en nuestras vidas. Pero lo segundo que Él hace es comenzar a crecer en nuestras vidas. Y el que Él crezca en nuestras vidas, ¿de quién depende? Depende principalmente de Él, pero también yo tengo que poner de mi parte. Entonces todo esto es obra de Dios, no de nosotros, pues lo que Dios espera es el incremento de la semilla, Cristo, y no de la tierra que somos nosotros. El reino produce fruto en sus ciudadanos. El reino produce fruto en sus ciudadanos. La vida del reino de Dios en un creyente produce y manifiesta el fruto del Espíritu. Yo quiero que ustedes pongan mucha atención en la carta a los Gálatas, porque la carta a los Gálatas nos plasma como que dos fases que pueden
expresarse en la vida de un nacido de nuevo. Escuchen esto, en la vida de un nacido de nuevo. Son dos fases que se pueden expresar. En la fase que vamos a leer ahorita, se le llama el fruto de Carlos, de Joaquín, de Mago, de Magdalena, de Israel, de Cecilia. ¿El fruto de quién? Del Espíritu. Fíjense, esto es algo muy importante. Es el fruto del Espíritu. Por eso es que hay gente, mira, hay gente que por un tiempo te puede poner la cara de aleluyo y te puede imitar el lenguaje, te puede hermanear, te puede decir hermano, te puede decir Dios te bendiga, te puede hablar así, muy tranquilo, muy pausado. Mira, el lenguaje, el cristianés se puede aprender. El lenguaje cristiano se puede aprender. ¿Sí? Algunas actitudes cristianas se pueden aprender. Palabras se pueden aprender. Conductas se pueden aprender. Pero tarde o temprano, el fruto es la evidencia. Tarde o temprano. Por eso, lo que Dios espera, fíjate, dile a tu lado, lo que Dios espera de ti es el fruto del Espíritu. No, Dios no está esperando otra cosa. Lo que Dios espera de cada uno de sus hijos es el fruto, pero el fruto de la semilla que Él colocó. Por lo tanto, lo que Dios espera es el fruto del Espíritu en tu vida, porque ya está en ti. Fíjate lo que dice la Escritura en Gálatas 5, 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra todas las cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La Escritura está muy clara, dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué quiere decir? Que los que son de Cristo también han crucificado la carne. ¿Sí? Que la carne prácticamente también está en la cruz. Porque dice, el fruto del Espíritu es amor. Esto es algo que se expresa de una manera natural en un hijo de Dios. Podemos reconocer qué clase de fruto dará una planta por su semilla, por medio de su semilla. Si tú tienes una semilla de mamey en la mano, ¿qué fruto va a dar esa semilla? Bueno, cuando crezca. ¿Qué fruto va a dar? Un mamey, ¿verdad? No le vas a, dicen el dicho, no le vas a pedir peras al olmo. O sea, si tú tienes una fruta o un fruto de mamey, una semilla, ¿qué es lo que esperas? ¿Verdad? Entonces, tal es la semilla, tal es el fruto. Entonces, si Cristo fue depositado en tu vida como semilla, ¿qué o cuál es el fruto que Dios espera en tu vida? El incremento de Cristo. Amor, paz, gozo, paciencia, todo eso es parte del fruto del Espíritu en tu vida. Está en ti. Y entendiendo esto, no dice los frutos del Espíritu, dice el fruto, porque el fruto es uno solo. Es el fruto del Espíritu. El crecimiento en el reino es de adentro hacia afuera. Ahí es donde tenemos también que entender esto. En el reino, el crecimiento es de adentro hacia afuera. En la religión es de afuera y ahí se queda. Porque no, es que en la religión solamente son apariencias, solamente aparentas.
¿sí? Porque ser religioso es aparentar algo que no eres, pero en el reino es vida, y la vida se expresa de adentro hacia afuera, espíritu, alma y cuerpo. Recuerda que nosotros somos espíritus, que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Entonces, de esa manera, cuando tú lo entiendes de esa manera, hay una expresión de vida. Pero si tú no lo entiendes de esa manera, tú vas a querer aparentar por fuera lo que tú no eres por dentro. Y el problema es que tarde o temprano se expresa, o tarde o temprano hay una expresión, ¿verdad? El fruto, fíjate. Entonces, te decía que el crecimiento en el reino es de adentro hacia afuera. Su vida entra en lo profundo de nuestro ser y es allí donde inicia su crecimiento y proceso transformador. La semilla es el mensaje del reino de Dios y el reino es una persona que se llama Cristo. Cristo es quien nos ha introducido al reino. Una característica de la vida del reino es que sus herederos demuestran en sus hechos y declaran en sus dichos la vida del rey. Fíjate, eso es algo muy importante. Dice que una de las características en la vida del reino es que sus herederos, ¿quiénes son sus herederos? ¿Quiénes son los herederos del reino? Nosotros, ¿verdad? Que los herederos del reino, dice, demuestran en sus hechos, primeramente demuestran en sus hechos y declaran en sus dichos la vida del rey. Eso es algo muy poderoso. Les decía que por ahí en algún momento alguien dijo, vayan y predíquenles, y si es necesario, háblenles. ¿Cómo se predica sin hablar? Con tu vida. Tu vida, mira al que está al lado tuyo. Tu vida es la Biblia que mucha gente va a tener la oportunidad de leer. Hay mucha gente que no va a tener la oportunidad de leer la Biblia porque no quiere, porque le da flojera, porque se duerme. Pero tu ejemplo va a ser una manifestación de la vida del reino en la vida de esa persona. Tu vida puede impactar la vida de muchas personas. Escucha esto, para bien o para mal. Y ahorita vas a entender por qué te lo estoy diciendo. Te dije que tenemos que poner atención en Gálatas, porque Gálatas nos muestra dos facetas de la vida de los hijos de Dios, ¿sí? Nos muestra dos facetas. Ya te mostré la primera, la de la vida del Espíritu, el fruto del Espíritu. También podemos ver, todavía no voy para allá, pero también podemos ver que lo que es la salvación, en la vida del reino podemos ver lo que es la salvación y conversión. Hay gente que es salva, que ha adquirido salvación, que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y ha recibido salvación, pero no ha experimentado una conversión. Porque la salvación tiene que ver con un nuevo nacimiento. Tiene que ver con nacer de nuevo, pero el nacer, y lo vemos en lo natural, cuando un bebé nace, lo natural es que ese bebé tenga un crecimiento. Llevamos todas las etapas de crecimiento, ¿verdad? 1 día, 2 días, 1 mes, 2 meses, 3 años, 4 años, 5 años. Y llevamos las etapas de crecimiento. Y de acuerdo a cada etapa, pues es la alimentación, es la vestimenta, son las necesidades, pero también es el actuar de la persona de acuerdo a las etapas. Entonces, salvación y conversión es lo mismo. Salvación, pues te da un nuevo nacimiento. Hay gente salva, gente que recibe a Cristo en su corazón es salva. Y salvación no tiene que ver con que eres salvado, porque hemos malentendido la salvación, que soy
porque soy salvo o que la salvación es como mi boleto para el cielo y ya estoy allá. O sea, sí y no. Fíjate, salvación no significa que seremos apartados de este mundo. Eso es algo que tenemos que entender. Salvación no significa que tú vas a ser apartado de este mundo, porque tú en este momento eres salvo, pero no has sido apartado de la tierra. Todavía no has sido apartado de este mundo, escucha. Sino que Dios mismo, fíjate, salvación es que Dios mismo viene a este mundo para salvarlo, transformándolo en la plenitud de su diseño para que cumpla su propósito eterno. Entonces, lo que Dios hace, dice, yo traigo salvación a la vida de Joaquín, por lo tanto, ahora lo introduzco a mi diseño, le comparto mi diseño, le muestro mi diseño para que él camine en mi diseño y en ese diseño él tenga una expresión de la vida que yo deposité en él para que otros puedan acercarse a mí. Eso es lo que hace Dios y eso es salvación. No solamente estás siendo salvado tú, sino que en ese mismo caminar están siendo salvados otros por la obra de Dios en tu vida. Eso es salvación. La salvación es instantánea, ¿sí? Porque en el momento que tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, tú eres salvo. La salvación es una plataforma donde Dios nos coloca. Pero se puede estar toda la vida salvo sin desarrollar la conversión. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida? O lo que nosotros estamos haciendo es que la conversión a la vida del reino es lo que está pasando en nosotros. Salvación, escucha esto para que no me malinterpretes, salvación es un acto de justicia y gracia. Lo hizo Dios por su obra y por su gracia lo hizo con todos nosotros. Todos aquellos que le reciben, Dios lo hizo por nosotros. Y esto es que por su amor se aplica en nuestras vidas instantáneamente al ser nacidos de nuevo. La conversión es el seguimiento o es el siguiente paso después de la salvación. El progreso en la conversión depende de cuánto estemos dispuestos a ser convertidos a la verdad de Dios. En otras palabras, conversión es someter nuestra vida, voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, conversión es cuánto nosotros sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Cuánto o qué tan dóciles somos para dejarnos guiar por Dios. Porque muchas veces escuchamos la palabra de Dios, escuchamos las verdades del reino, escuchamos la dirección del reino, pero nosotros tenemos nuestra propia opinión. Y dice la Escritura que el necio, en su propia opinión, así dice la Escritura, es más necio que dos que sepan aconsejar. Eso dice la Escritura en el libro de los Proverbios. Entonces, muchas veces nosotros, aunque escuchamos el diseño, aunque oímos la palabra de Dios, no somos dóciles para caminar en la palabra de Dios. Porque nosotros, miren, algo indudable es que estamos en este mundo y interactuamos con el mundo. Porque acuérdense que cuando la Escritura habla del mundo, habla de un sistema de pensamiento contrario a la voluntad de Dios. Entonces, pues tratamos con todo tipo de gente. Tratamos con cristianos, tratamos con hermanos, pero también tratamos con gente que no conoce a Dios, que no quiere nada con Dios. Y tratamos con gente que es improntado en su vida, que tiene en su mente o que tiene una formación totalmente mundana, porque lo hacemos así, totalmente fuera del diseño de Dios.
Pero fíjense lo que nos dice la Escritura acerca de esto, porque tenemos que entender esto. Aunque nosotros tratamos con todo tipo de gente, pero la diferencia es la manera en la que nosotros operamos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 5. ¿Sí lo tenemos? Ok, si no lo tienes, escucha lo que dice la Escritura. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Entonces, la Escritura nos está diciendo, gracias, que aunque nosotros vivimos en el mundo, dice que no libramos batallas como lo hace el mundo. El mundo dice, el que me le hace, lo sabemos, ¿verdad? ¿Sí o no? Así de sencillo. Entonces dice que aunque nosotros vivimos en el mundo, el que me hace, el que me la hace, no me la paga. ¿A quién se la paga? Yo no tengo por qué operar de esa manera. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Escucha lo que sigue. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿Sabes lo que son fortalezas? Son maneras de pensamiento. Las fortalezas que habla la Escritura son estructuras de pensamiento, ¿sí? El mundo tiene estructuras de pensamiento. Y dice que las armas con las que nosotros luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas, maneras de pensamiento. Dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que sea sometido a Cristo. Eso es lo que hace la diferencia entre alguien que es espiritual y alguien que no lo es. La manera en cómo tú operas, la manera en cómo respondes a los asuntos de la vida. La manera en la que tú, cómo respondes cuando alguien viene y te quiere dar dirección, te quiere dar un consejo. Tú le puedes decir, mira, no te metas en lo que no te importa, o tú le puedes decir, muchas gracias, voy a tomarlo en cuenta. Porque muchas veces abrimos la boca antes, ¿verdad? Alguien dijo que tenemos 2 oídos y una boca para oír el doble de lo que hablamos, pero muchos usan más rápido la boca. Entonces tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender porque muchas veces, mira, Dios habla. Dios habla. En esos días Dios habla. Y Dios te habla a través de las personas. En serio, Dios te habla a través de las personas. Cuando alguien venga, agradécele. Cuando alguien tenga el valor de darte una opinión, no te enojes, agradécele, ¿sí? Medita primero. Medita en lo que te está diciendo, porque nosotros tenemos el poder divino para derribar fortalezas, ¿sí? Y aún las fortalezas que están en nosotros, porque hay muchas fortalezas mentales en nosotros. A veces tenemos así como un delirio de que todos me odian, todos me quieren hacer daño. He escuchado gente así que nadie me quiere, ¿verdad? Así como que si todo el mundo estuviera contra él. Y no es así. Tenemos que quitarnos esas fortalezas. A través de la palabra de Dios se puede quitar todo eso y tenemos que aprender a ver la voluntad de Dios. Fíjate lo que la Escritura, y aquí viene la otra faceta de lo que te estaba yo diciendo de Gálatas. Es muy común ver gente con almas salvadas, con mentalidades paganas, que actúan como personas del sistema del mundo. Es común, desgraciadamente, esto es común, ¿verdad? Ver gente, tú ves gente en las iglesias
que lo encuentras y hermano, hermanito, ¿cómo estás? Y ahorita vas a ver una lista que te va a aterrar, porque esto sucede. Fíjate, ¿por qué? Porque si hay gente que es salvada, pero no ha pasado por el proceso, ¿verdad? No ha pasado por ese proceso donde está rindiendo su vida, su ser a Cristo, pues es una persona que, aunque es salva, puede tener el lenguaje, te decía, puede tener algunas actitudes, pero por sus frutos se conocen. Pero aquí la Escritura no le llama fruto, le llama obras. Escucha, de esto que está en la carta a los Gálatas, lo está hablando, no está hablando de gente del mundo, no está hablando de gente que no está en Cristo, le está hablando a la iglesia de los Gálatas. Fíjate lo que dice Gálatas 5, versículo 16 al 21. Y esto lo dice el apóstol Pablo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí comienza con la lista, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No, pues son personas ingobernables. ¿Sí se dan cuenta? O sea, tú escuchas toda esta lista y casi quieres rasgar tus vestiduras, ¿verdad? Pero aunque no lo crean, si una persona no pasa por ese proceso de morir al yo, las obras de la carne se van a manifestar en estas personas. Y tú dices, pero si ya recibió a Cristo, pero no ha querido pasar por el proceso. Y es triste ver que hay mucha gente que no ha querido pasar por ese proceso. Es triste que estando en Cristo y pudiendo expresar la vida del Rey, teniendo la semilla incorruptible, decide permitirle a la carne que haga su actuación. Ese sí es un problema. Por eso es que nosotros debemos permitir a Dios que haga su obra en nosotros. Fíjese lo que también la Escritura dice acerca de nosotros en la carta a los Hebreos. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, versículo del 12 al 13, dice así: en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. Hay mucha gente que ya está en Cristo, que ya es salva, pero es como un niño de pecho, ¿verdad? Que lo tienes que andar trayendo así en brazos y lo tienes que tener con cuidado. No digas algo, ¿verdad? Porque se ofende el bebé, ¿verdad? Entonces dice, pero fíjate, aquí el apóstol Pablo está diciendo, dice, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros. A estas alturas, a ver, ¿quién de los que está aquí tiene menos de un año? A ese sí todavía lo podemos cargar y todo. ¿Quién tiene menos de un año? En Cristo, en Cristo. No, menos de un año en Cristo. No, él tiene menos de un año en Cristo y no lo andan cargando así, ¿verdad? ¿O sí?
No. O sea, ya si tú tienes 2, 3, 4, 5, ya, por favor. Ya hasta Chabelo ya se fue. Decían que era eterno y mira. Si te das cuenta, porque a esas alturas nosotros ya tendríamos que estar modelando el diseño del reino. Es en serio. Es en serio, porque hay gente que sí, que piensa que porque Dios es eterno y que por los siglos de los siglos, o sea, también nosotros vamos a ser así. No, en el crecimiento no se puede hacer eso en el crecimiento. ¿Sabes lo que está pasando? Estás deteniendo la expresión de vida en tu ser. Estás deteniendo todo lo que Dios tiene preparado para ti. Porque a mayor crecimiento, mayor expresión de Él en tu vida. Y de aquí, pues nos lleva la Escritura. Dentro del reino tenemos que entender lo que es el arrepentimiento en el reino. Porque dentro del reino sí tiene que haber un arrepentimiento. Escucha esto, el arrepentimiento es indispensable para ingresar al reino de Dios y tiene que ver con primero, un cambio de mente. ¿Se acuerdan el anuncio de Juan? ¿Cuál era el anuncio de Juan el Bautista? ¿Cuál era el anuncio? Cuando él comenzó su ministerio, ¿cuál era el anuncio? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice que mucha gente se acercaba a él. Mucha gente creyó y se acercaba a él, pero él hablaba de que el reino se había acercado, pero Jesucristo vino y estableció su reino. Por lo tanto, el arrepentimiento en el reino es indispensable. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente, un cambio de manera de pensar, un cambio de entendimiento. Debido a que fuimos improntados por diseños fuera del orden de Dios, es necesario un cambio de manera de pensar. Mira, te lo decía hace un momento, y yo sé que si te lo vuelvo a repetir, tú me lo vuelves a repetir. ¿Qué es lo que el mundo dice? El que me la hace, lo tienes improntado en tu mente, lo tienes bien marcado en tu mente. ¿Sí? Hay muchas cosas que en automático, o sea, sin pensar, lo contestas o lo dices. ¿Por qué? Porque lo tienes así bien sellado en tu mente. Lo tienes como un tatuaje ahí. ¿Sí? La gente se excusa, si llega tarde, ¿qué dice? Los mexicanos así son, llegamos tarde. Soy mexicano. ¿Eso es excusa? Antes que ser mexicano, eres ciudadano del reino de los cielos. Y Dios dice que Él no llega ni antes ni después. Él llega en el momento justo. Y tienes que irte quitando todas esas barreras, esas tatuajes mentales que tienes ahí. Tienes que irlos despojando y tienes que irte revistiendo de un nuevo entendimiento, de un entendimiento espiritual, de un entendimiento que fue diseñado para los santos, para los hijos de Dios. Tienes que aprender a vivir la vida que fue diseñada para ti como hijo de Dios, una vida que va en progreso todo el tiempo en todas las áreas de tu vida. Eso es lo normal en el reino. Lo normal en el reino es progresar. Pero para que tú progreses tiene que haber un cambio de mente. En la versión parafraseada, lo que Romanos 12:2 dice, cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Bien sencillo. Pero te lo voy a leer así para que lo escuches un poquito más espiritual. En nueva versión internacional. Dice, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
Entonces, arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente, un cambio de pensamiento. Aquel que no quiere tener un cambio de pensamiento solamente lo hizo porque le convenía en ese momento. ¿Se ha notado que hay gente que viene y te pide perdón y después sigue haciendo lo mismo? Ese no fue un cambio de mente. No fue un arrepentimiento. Solamente necesitaba calmar su conciencia o necesitaba de ti en ese momento y dice, pues solamente así lo voy a aplacar tantito. Pero nada más. También se necesita un cambio de parecer. Un cambio de mentalidad produce un cambio de parecer en nosotros, ¿sí? También se requiere un cambio de actitud, cómo nosotros respondemos a los asuntos de la vida, como espirituales o como carnales. ¿Cómo es que nosotros respondemos a los asuntos de la vida? ¿Cómo respondes cuando estás bajo presión? ¿Cómo respondes? ¿Cómo operas cuando estás estresado? Es la palabra de moda, estoy estresado. ¿Cómo operas? ¿Cómo respondes? Pero sobre todo el arrepentimiento es un cambio de dirección. Eso es algo indudable. Cuando alguien se arrepiente, tiene un cambio de dirección. ¿Recuerdan en la escritura a Zaqueo? Zaqueo, ¿quién era Zaqueo? Un recaudador de impuestos. ¿Cómo creen ustedes que veían los judíos a los recaudadores de impuestos? Imagínate, los recaudadores de impuestos trabajaban para el Imperio Romano y recaudaban y cobraban los impuestos, y todavía dice la escritura ahí que todavía que como que Zaqueo se le cargaba un poquito la mano, un poquito. Cuando él tuvo ese encuentro con Jesús, él dijo ciertas palabras que mostraron o expresaron un cambio de dirección. Él dijo lo siguiente: si en algo he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Si he hecho algo, dice, lo voy a enmendar. O sea, él tuvo un cambio totalmente de dirección en su vida, tuvo un cambio de mentalidad, ¿sí? Si antes operaba de una manera abusiva, si antes operaba de una manera que no le importaba a los demás, sino que solamente le importaba enriquecerse a sí mismo, después dijo, no, ahora voy a hacer todo lo contrario. De hecho, Jesús lo puso como ejemplo. ¿Qué dijo? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de dirección. Malos hábitos producen mala vida. Eso es algo que tenemos que entender. Malos hábitos producen mala vida. Buenos hábitos producen buena vida. El reino nos permite cambiar la manera de pensar y nos ubica en nuestra realidad en Cristo y nos ubica en la vida para la cual nosotros fuimos diseñados. Parte del propósito por el cual Dios envió a su Hijo es para que Él proveyera la vida plena y abundante que nosotros necesitamos como hijos de Dios. Todo está en su diseño. No hay tanto pierde. A veces los que nos hacemos bolas y nos hacemos pelotas somos nosotros. Pero realmente el diseño de Dios está solamente para que nosotros lo podamos vivir, pero los que nos complicamos la vida somos nosotros.
Realmente quien se complica la vida muchas veces somos nosotros. Por último, la vida en el reino debe ser totalmente guiada por Dios todos los días de mi vida y requiere una constante renovación de mi entendimiento. Eso es lo que requiere la vida en el reino, que todo el tiempo nosotros seamos guiados por Dios y requiere una constante renovación del entendimiento. La Escritura cada día es como si la Escritura se fuera actualizando a la porción que tú necesitas de acuerdo a tu nivel de crecimiento. Eso es lo que hace la Escritura, ese es el poder de la Escritura, porque la Escritura es palabra viva, que se va administrando en tu vida para que tú puedas operar de acuerdo al nivel de crecimiento o de entendimiento que tú tienes. Pero recuerda que a mayor entendimiento, mayor expresión de la vida de Él en tu ser. Eso es la vida del reino. A eso fuimos llamados nosotros como hijos de Dios, a ser una expresión de Él aquí en esta tierra. Oramos. Padre eterno, gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa, porque tu palabra nos coloca, Señor, en la realidad que nosotros tenemos en Cristo. Gracias, Señor, por cada hijo tuyo que escucha esta palabra. Y yo te pido que cada uno de ellos, Señor, pueda entender las riquezas de tu gracia, que pueda entender el propósito para el cual estamos en esta tierra, Señor, que pueda abrazarla para que pueda tener esa expresión, Señor, y tú seas el que se manifieste y que tu fruto sea el que se exprese en cada vida, en cada corazón y en cada ser. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, nos despedimos de todos los que nos ven en las redes sociales. Sigan compartiendo este mensaje para que más gente sea edificada en esta verdad. En Cristo, nos vemos a la próxima.